Ya como es la posición del corazón, ¿verdad? La base es superior, esta es la cara externo-costal, la punta o apex dividida hacia la izquierda y hacia abajo, el borde derecho, borde izquierdo, la cara diafragmática, mira, es esta, entre todo es posterior, en realidad. La base ya tú la reconoces porque por ahí salen unas cosas o entran unas cosas. ¿Ok? Entonces tiene 4 cámaras, 4 espacios, 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechos, 2 izquierdos. Las superiores, ya ustedes saben que se llaman aurículas, y las inferiores ventrículos. Esas cámaras superiores no se comunican entre sí porque hay un tabique que las separa, denominado tabique interauricular. Lo mismo, hay un tabique que separa los ventrículos, tabique interventricular. En el tabique interauricular encontramos un remanente embriológico, que es la fosa oval, ¿verdad? Lo que quedó del agujero de Botal o agujero oval. Y alrededor encontramos un limbo, un anillo, el anillo de la fosa oval o de Biusen. ¿Ok? Entonces a la aurícula va a llegar sangre proveniente de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores, vena cava superior, de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen bajo, a través de la vena cava inferior. La vena cava superior, a su llegada encontramos una válvula, que es la válvula de la vena cava inferior o válvula de Eustaquio. Las venas en el cuerpo humano tienen válvulas porque con eso ayuda a que la sangre regrese al corazón, sobre todo desde las partes distales. También la contracción de los músculos esqueléticos ayuda a esa contracción a que la sangre regrese, ¿verdad? Y esas válvulas evitan que se devuelvan. Esa válvula que tenemos ahí en los miembros inferiores, en el abdomen también hay unas válvulas. La cava superior no tiene válvulas porque por presión, ¿verdad?, llega directamente aquí al almacén ese. ¿Bien? Básicamente es eso. Ahora, las cámaras derechas entre sí y la cámara izquierda entre sí se comunican. Hay un agujero llamado aurículo ventricular del lado derecho y otro del lado izquierdo. Hay una válvula allí que ayuda, ¿verdad?, al paso de la sangre de un lado al otro. En el lado derecho se llama válvula tricúspide, también conocida como aurículo ventricular derecha. Se llama tricúspide porque tiene 3 valvas, 3 porciones, que cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, ¿verdad?, se abre acá, porque acá en el ventrículo hay unos músculos llamados papilares, esos, que están anclando a unas cuerdas, unos hilos, cuerdas tendinosas que están pegadas a las valvas. Esas valvas se relajan para permitir la apertura de ese agujero y que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Y cuando se llena el ventrículo, entonces hacen lo contrario, se tensan y cierran ese espacio, ¿verdad? Igualmente aquí tenemos, mira, aquí sí se ve un remanente de la banda moderadora, una cosa así, con el músculo papilar, mira, una cosita así. Y aquí tenemos el espolón de Wolf, que es una estructura anatómica que sirve para que el flujo de sangre no llegue tan abruptamente, sino que se regodea hasta acá, ¿ya? Y después con la otra sístole entonces pueda pasar de ahí a la arteria pulmonar. ¿Ok? Al lado de la llegada de la vena cava inferior en la aurícula encontramos el agujero del seno coronario, una vena que recoge toda la sangre del corazón y la lleva aquí a la aurícula para que se oxigene. Esta es sangre rica en CO2, ¿cierto? Después de la sístole ventricular, la sangre pasa del ventrículo a la arteria pulmonar. Ahí encontramos unas válvulas llamadas válvulas sigmoideas o semilunar. Pulmonar porque está en los pulmones. Esta sangre llega entonces a los pulmones, miren. La pulmonar se divide en arteria pulmonar izquierda y derecha, llega a los pulmones, allá hace el intercambio de gases, vuelve al corazón por las venas pulmonares. ¿A dónde? A la aurícula izquierda. Hay 2 venas pulmonares, estas son izquierdas, ¿verdad? Porque el corazón está así, estas son izquierdas y estas son derechas. Estas son superiores y estas son inferiores. ¿Sí? ¿Ok? Mira. Entonces la sangre ya viene rica en oxígeno y pasa al ventrículo por el agujero auriculoventricular izquierdo. Ahí está la válvula mitral o bicúspide.
Igual, en el ventrículo tenemos músculos papilares. También de aquí se tensan cuerdas tendinosas a la válvula y hacen la misma función que acabamos de explicar acá. Embriológicamente hablando, esta es la porción muscular del tabique interventricular y esta es la presión membranosa, que es más delgada. El miocardio, que es el músculo cardíaco, del cual no hablé, bueno, en el ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el del ventrículo derecho. Porque hay mayor presión. Claro, tiene que hacer mucho más fuerza para enviarla a todo el cuerpo que este ventrículo que solamente le envía al pulmón, el trayecto es más corto. Como el que va al gimnasio, si usted hace 1000 de bíceps, su bíceps así, si usted hace 2 cada 2 meses, pues tiene un bíceps ahí de, ¿verdad? Entonces la sangre del ventrículo va a pasar a la aorta, y ahí están las válvulas aórticas, semilunar o sigmoidea aórtica, ¿verdad? Aquí igualita. Entonces la excepción a la regla, las arterias estas, pulmonar y aórtica, tienen válvulas, las demás arterias no tienen, por eso más tiene eso. Las venas tienen válvulas, a excepción de la vena cava superior que no tiene válvulas, un gradiente de presión. La sangre sale de la aorta, este trayecto se llama aorta ascendente. De allí, ¿no es cierto?, salen un par de arterias. Entonces esas arterias coronarias van a ocupar el seno coronario, que es este seno que divide a la aurícula de los ventrículos. ¿Por qué está ocupada? Por la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y por la vena del seno coronario, que es esta, la que llega aquí, a la aurícula derecha. Esa vena del seno coronario se forma de ¿qué? De la confluencia de todas estas venas que hay aquí en la parte anterior, en la parte posterior, y que van a desembocar acá, forman la vena del seno coronario. O sea, hacen el retorno venoso de la sangre desoxigenada del corazón y la llevan a la aurícula. ¿Sí? Esa. La que oxigena el corazón son las coronarias, estas dos. Entonces, la del lado derecho, porque esta da una rama, mira, para acá, y después una rama para acá. Y esa tiene otra ramita que van para todos lados. Y esta da una rama para acá, ¿sí? Para acá. Y da una rama aquí, ¿sí? Y una rama para acá. Y oxigena toda esta parte. O sea, da una rama aquí y una rama aquí. De eso vamos a hablar la próxima clase, ¿ok? ¿Cómo es? Y vamos a hablar de cómo se forma esto, el drenaje venoso. ¿Por qué? Porque mira, todas las venas de aquí, de la punta, ellas van a desembocar en algún lado. Aquí. Esta de aquí, 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 aquí. Toma el nombre de una vena. Después continúa acá al seno, al surco del seno coronario. Toma un nombre. Esta se junta con una que viene de esta aurícula y forman esta. De la parte posterior, estas todas confluyen aquí. Cuando llega aquí, se llama de una manera. ¿Dónde desemboca? Aquí. Toda la sangre de aquí también es recogida del lado del borde este. ¿Dónde termina? Aquí. ¿Y esta dónde termina? Aquí. O sea que toda la sangre, porque esa es la secreción coronaria, ¿va a terminar dónde? En la aurícula. Lo mismo que la de la vena cava inferior y de la vena cava, para hacer el mismo ciclo otra vez, ¿verdad? ¿Bien? No tenemos cómo mostrar un pericardio, pero normalmente